Muy buenas tardes, queridos amigos de Changemakers. Como siempre, os damos la bienvenida en este programa en donde buscamos ser la voz de las tendencias y las novedades de todos los que hacen que los cambios sean posibles. Hoy vamos a disfrutar de un episodio y de una invitada de lujo. Y para comenzar, quiero abrir este encuentro con una pregunta. ¿Qué entendéis sobre realizar una gestión sostenible a nivel empresarial? Este término hace referencia a la forma en que cada empresa define y gestiona la sostenibilidad. Y de acuerdo con el glosario sobre responsabilidad social para la investigación y el debate terminológico que estuvimos curioseando un poquito antes de estar hoy en este encuentro con vosotros junto a Verónica, el término gestión sostenible se entiende como la capacidad de las empresas e instituciones en mejorar todas las formas de capital para crear valor para sus stakeholders, de forma que las empresas no solamente mejoren su desempeño, sino que también los directivos desarrollen una serie de capacidades y de conocimientos técnicos en lo que tiene que ver con materia de gestión empresarial para la aplicación, por ejemplo, de lo que es la gestión medioambiental de residuos, la gestión del agua o el desarrollo de energías limpias. Es por ello que hoy, desde Changemakers, queríamos un programa diferente. Hemos preparado este episodio con suficiente antelación, ya que queríamos compartir realmente de la mano de una invitada muy especial el conocimiento y el expertise de lo que actualmente se lleva adelante en las organizaciones en materia de gestión sostenible. Soy Lorena Rienzi, coach de líderes y empresarios que se atreven a actuar fuera de la caja. Y como no podía ser de otra manera, contamos con una compañera de ruta de aventuras que no solo nos aporta valor y conocimiento, sino arte y diseño a nuestro canal Changemakers, Verónica González Peña. Pero, como muchos de vosotros, queridos amigos, ya la conocéis, es una experta en crear estrategias de marca efectivas, identidades poderosas, interacciones y experiencias memorables. Verónica. Hola Lore, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? A todos los Changemakers que nos siguen hace ya bastante tiempo. Lo comentábamos en el episodio pasado que ya tenemos una edad. ¿Ya estamos en adolescencia, Lore? ¿O estamos en pubertad? ¿Cómo estamos? ¿Estamos cerca de la adultez? Estamos en la fase del segundo año del niño, porque Changemakers ya estamos en el segundo año. Qué bueno. Y la verdad es la segunda temporada y aprendiendo mucho, ¿no? Cada día más, no solo a nivel de contenido, sino con los invitados que tenemos la oportunidad de que nos vengan a visitar. Estamos creciendo un montón y la verdad que lo que aprendemos también es súper importante. Otra tarde inspiradora, Lore, me encanta. La verdad que, como decías, apoyo y te sigo en lo que decís de que tenemos otro lujo, tenemos personas súper especiales que nos acompañan y en el caso de hoy es genial porque es otra mujer con una trayectoria más que relevante como directora general y en un ambiente absolutamente predominado por la directiva masculina, ¿no? Entonces eso también es importante para poderlo destacar. Como decías, lo de la gestión sostenible. Claro, esto es importante porque lo que nos vamos a preguntar hoy, lo que vamos a charlar hoy, básicamente es esto, ¿no? De la dirección de las compañías y la capacidad que tienen que tener para poder crear esos ámbitos, esos nuevos hábitos, ese ecosistema dentro de la compañía, que pueden ser nuevos departamentos, puede ser promover a líderes para que puedan gestionar todos aquellos recursos en función de esta sostenibilidad que queremos tener en la empresa. Pero todo esto con el hándicap y con los ojos muy bien puestos en la eficiencia de los procesos. Es decir, no por ser sostenibles tenemos que ir en decremento de la otra parte. Por lo cual, fíjate lo importante de la directiva de las compañías. Y como te decía Lore, también es importante tener en cuenta de que las compañías tienen que tener la suficiente flexibilidad para entender que para poder gestionar de manera sostenible van a tener que incorporar nuevos valores empresariales, que volvemos a lo mismo, interactúan con los procesos internos, con las personas, y claro, esto afecta a la filosofía o a la nueva filosofía que se tiene que plantear las compañías, siempre pensando en la sostenibilidad. Así que creo que lo de hoy va a ser importante porque teniendo en cuenta que estas estrategias sostenibles
son un valor diferencial para las empresas que actúan y que operan en mercados globales, resulta que para las pequeñitas y para las pymes las transforma en un valor diferencial. Es una estrategia de cambio muy importante. Con lo cual yo creo que hoy es un episodio de boli, de libreta, apuntar, volver a exprimir a nuestra invitada y avancemos, porque hoy vamos a hablar de gestión sostenible empresarial. Así que Lore, todo tuyo. Claro que Haz la sí, presentación. claro que sí, Vero. En este episodio Gestión Sostenible Empresarial, como le hemos denominado, hemos elegido para entrevistar a una experta que nos contará desde su experiencia como CEO qué es posible, ¿no? Desde las empresas para poder dar respuesta, una respuesta sincera, una respuesta genuina, auténtica a la emergencia climática, al aumento de las desigualdades globales y la fuerte presión ejercida sobre los recursos naturales que actualmente amenazan gravemente la sostenibilidad de nuestro modo de vida actual. Y aún así, estos temas que son tan importantes acaparan aún una atención menor que otras cuestiones de actualidad en lo que es la agenda empresarial. Así que vamos a darle la vuelta a la situación. ¿Qué te parece? Me encanta, vamos. Vamos a presentarles a nuestra invitada de hoy. Mónica Dalcon es ingeniera de formación, gestora de profesión y estratega de corazón, como suele denominarse. Lleva más de 25 años dedicada a la gestión de unidades de negocios a nivel internacional en el sector de la industria química y más de 9 años como directora general de Delfin Crop Protection España. Además, es coach corporativo activo por CTI, consejera acreditada por el Instituto de Gobernanza Empresarial y mentora en el programa de liderazgo empresarial Women CEO URJC. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lorena, pues encantadísima de estar aquí. Es un placer poder, bueno, pues poder participar en este change maker que me encanta la idea, porque eso sobre todo de pensar fuera de la caja es algo muy necesario, no tan común y creo que toda una aventura. Así que encantadísima de estar aquí. Bueno, vamos entonces desde la aventura misma que acabas de mencionar con la primera pregunta de la tarde, y es, ¿la gestión sostenible se nace o se hace? Mónica, ¿qué piensas al respecto? Mm. Bueno, pues fíjate, yo creo que el concepto de sostenibilidad en sí no es nuevo, porque si partimos de la base de que las empresas por sistema tienen que ser sostenibles para existir, pues digamos que es un concepto que viene, que es histórico. De hecho, insostenible sería lo contrario, que es una idea o un proyecto que tiene fecha de caducidad. Así es un poco como lo veo. Entonces, yo lo veo como si el concepto se haya ido expandiendo a lo largo del tiempo, como una figura que se le van añadiendo dimensiones. Entonces, durante mucho tiempo las empresas hemos vivido en un estado de introspección enfocados pues, a la subsistencia. Es decir, durante ese tiempo la sostenibilidad en su esencia eran pues, números negros frente a números rojos y en eso estábamos centrados y en esa época sostenibilidad significaba sostenibilidad económica. Parece que una vez superada esa etapa empezamos a mirar al exterior y nos fijamos en nuestro impacto. Y como tú decías, Lorena, pues llega el momento de la reflexión sobre responsabilidad medioambiental y social. Y los residuos que generamos, el agua que consumimos, las políticas de igualdad, la no discriminación, es decir, medimos la sostenibilidad en el impacto que la empresa causa en la sociedad y en el entorno. Y seguro que bueno, aún queda mucho por hacer en esta dimensión, pero digamos que es algo que ya las empresas las tenemos integradas, es decir, están en las políticas de la compañía, están en los procesos.
Y para mí ahora nos adentramos, como yo diría, en la tercera dimensión de la sostenibilidad Ujú, y que sería la gestión humana. ujú, Entonces, contestando a esta pregunta, para mí la gestión sostenible la vamos construyendo a lo largo del tiempo, añadiendo dimensiones según la empresa y la gestión empresarial se va haciendo desde un nivel cada vez más consciente. ujú. Y con No sé respecto a cómo veis que la acabas, idea. con respecto a esto que acabas de decir, si tuviéramos que ponernos a pensar en qué cambia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pilares de la gestión sostenible, Mónica? Porque a mí me ha encantado la frase con la que tú empezabas a explicarnos, ¿no? ¿Qué significa que insostenible debería ser quizás el concepto, ¿no? O sea, ¿qué puede perdurar en el tiempo si no es sostenible, ¿no? O sea, no podríamos tener una gestión insostenible. Por lo tanto, ¿cuáles son los pilares que nos garantizan? O sea, ¿cuáles son las palancas que nos garantizan que una gestión sea sostenible? Ujú. Pues si nos centramos un poco en esta gran dimensión de la que os hablaba, pues a mí me gusta, yo creo que hay cosas que son fundamentales. En primer lugar, creo que hay que cambiar el foco, es decir, am, estamos en el debate de cómo hay que hacer las cosas, qué es lo que hay que hacer, pero ya nos hemos dado cuenta que a nivel macroeconómico, prácticamente las empresas, hablando desde el punto de vista empresarial, poco podemos hacer. Y tenemos ejemplos muy cercanos ahora mismo, pero si miramos en la historia, hay muchos ejemplos ¿Cuál de, podría ser un ejemplo cercano que nos podrías ilustrar, si se te ocurre alguno, por poner bueno, un poco? vamos, que por no redundar en los tópicos, ¿no? Pero vamos, estamos en la pospandemia y nos hemos dado cuenta que en una situación como la que hemos vivido de crisis sanitaria, eh, cualquier nivel de contingencia que pudiéramos tener estaba fuera de control, es decir, por muchos niveles de gestión de riesgo que tuviéramos las empresas, esta situación nos ha desbordado a todos. Por lo tanto, es verdad que cuando nos fijamos en la macro, llega un momento en que entramos en la parte de la frustración. Y yo creo que en ese sentido, uno de los pilares es enfocarnos en el micro, que significa, por ejemplo, una de las cosas sería dejar de pensar como macroempresas y empezar a fijarnos en alianzas, es Ujú, decir, en acuerdos interempresariales en los que cada uno nos centramos en lo que mejor sabemos hacer. No querer ujú. abarcar todo, sino mm, empezar a trabajar con las colaboraciones. Creo que aprender a cultivar eso más y mejor. Y creo que esto es Ujú. uno de los pilares de la gestión sostenible, de centrarnos en lo que realmente sabemos hacer y aprender a colaborar y a trabajar en alianzas. Luego creo que otro pilar es que hay que trabajar en lo que permanece en vez de en lo que cambia. Qué interesante esto que dices. Y al final lo que permanece es la causa y es el Ujú. para qué. Es el para qué y es ese, bueno, seguro que conocéis el libro de Simon Sinek que se basa en todo el concepto, se llama Start with Why y está es eso, las empresas tienen que cambiar su foco y tienen que definir muy claramente cuál es su para qué se genera toda la actividad que hay alrededor. Luego otro pilar que a lo mejor va en contra un poco de lo que decía al principio, ¿no? Porque hablamos de eso, de que
sostenibilidad, lo primero que tiene que ser es sostenibilidad económica. Mm. Pero es verdad que cambiar el concepto de rentabilidad inmediata por inversión, y hay una inversión que, bueno, que decir que eso cuando lo dices, pues más o menos dices, bueno, muchas empresas tienen derivada una parte de inversión, pero inversión más allá de la inversión económica, inversión humana, que es la fase en la que estamos. Inversión Ujú. en I+D y en formación mm, respecto a las personas. Y no estamos hablando Ok. solamente de formación técnica, sino Ujú. hablamos de ir más allá, de entrenarlas, pues lo que se llaman las soft skills, eh, en, en enfocarnos en la inteligencia emocional, en saber hacer, saber ser y querer hacer. Poner el foco en la inversión humana. Y luego creo que un enfoque que a mí me encanta, que creo que hace el cambio hacia una gestión sostenible es salirnos un poco del, del concepto de competitividad, Ujú. que sería como aprovecharnos del punto débil del contrario y irnos hacia la competencia, que es vamos a sacar partido de los puertos fuertes de cada uno. Ujú. No sé qué os parece. Ya sé que son quizá ideas de, pues eso, un poco como lo que hablábamos al principio, fuera de pensar fuera de la caja. A mí me parece que es precisamente esto lo que necesitamos, ¿no? Porque al final, si estamos hablando de gestión empresarial sostenible, necesitamos una forma de concebir la gestión cotidiana, el liderar empresas desde un punto de vista que nos permita poder pensar de otra manera. Así que a mí me parece que es sumamente útil este enfoque. Y también creo que hay otra pregunta que puede ayudar a entender más todavía la utilidad que tiene la sostenibilidad, ¿no? Y es en qué impacta la gestión sostenible empresarial. O sea, cuáles son los puntos de impactos más importantes de tu visión, Verónica, en este punto de vista, Mónica. Esta pregunta es buenísima, ¿cómo impacta la sostenibilidad? Porque a mí Mm. siempre me lo preguntan siempre me lo preguntan cuando las empresas, ¿en qué impacta el branding? Me preguntan lo mismo. ¿Qué más da que tenga yo imagen o no? O sea, son esas preguntas que vos decís, ¿cómo? No sé, me encanta. Pues mira, Lorena, creo que esa es la pregunta de la sostenibilidad. Y fíjate, yo creo que ahora estamos en un momento de cambios exponenciales y con la inteligencia artificial, iba a decir a la vuelta de la esquina, pero que ya está aquí, con muchas actividades en las que nos puede sustituir, quiero decir, porque al final, si hablamos de eficiencia, pues ahí tenemos la eficiencia y por tanto creo que esta nueva dimensión de la sostenibilidad impacta en el nuevo valor que tienen que aportar las empresas al mundo. Y vuelvo un poco a lo que decía, al para qué de las empresas. Esta gestión sostenible, lo que tiene que tener muy claro es el valor que se aporta y hay una mujer increíble en el tema de lo que es la estrategia y gestión, que es Pilar Gómez Acebo, Ujú. y ella dice que el éxito es aquello que hemos hecho y por cómo lo hemos hecho, otros se han beneficiado. Es decir, el éxito no es un triunfo. Eh, entonces creo que el mayor impacto es qué vamos a conseguir las empresas en esta nueva era. Y como os decía,
lo que tenemos que aportar al final son ideas, creatividad y vivencias. Y vuelvo un poco a lo de antes, y al final estos que son los recursos más valiosos y los más difíciles de gestionar es al final la gestión de la tecnología humana, vamos a decir. Ujú. Y Mónica, y una pregunta, porque al final hace mucho tiempo, como decías, ¿no? Que ya está aquí la inteligencia artificial, ya está aquí la digitalización, ya está aquí un montón de cosas. Las empresas ahora es muy fácil montarse y decir, ¿no? Como pasó con el greenwash, ¿no? Sí, ahora todos intentamos ser sostenibles y demás, pero concretamente, para que yo pueda tomar nota y poder apuntarlo y bajarlo ya, ¿no? ¿Qué asignatura pendiente nos queda? ¿Qué asignatura pendiente le queda a los directivos en cuanto a esto? Pues creo que a pesar de que le hemos dado muchas vueltas y estamos, quiero decir, en todos los enfoques de cursos de liderazgo y de coaching, estamos muy enfocados en el tema del equipo. Creo que todo lo que falta está relacionado precisamente con eso, con el liderazgo de personas y con la gestión de este activo y este recurso que es lo más brillante que tenemos las personas. Y asignaturas que creo que los directivos, que ya lo que decía, hemos ido subiendo la escalera de una gestión económica bien llevada, de unos recursos bien controlados, de unos impactos con políticas de revisión y de evaluación importantes. Llegamos a la parte de la inteligencia emocional, que es la que nos falta por terminar de desarrollar. Es decir, cosas como, por ejemplo, la observación y la escucha, que tiene que ver con saber no solamente los objetivos que tenemos en la empresa, lo que queremos hacer, sino cómo, qué parte de nuestra gente, del equipo, va a hacer qué y cómo lo van a hacer, cómo se van a sentir, qué vivencias han tenido detrás para poder aportar en esas actividades. Hay conceptos como, por ejemplo, pues, el afrontar en vez de el enfrentar. Es decir, el afrontar es pues, el aprender a superar situaciones en base a las fortalezas de otros, que es un poco lo que decíamos, el apoyarnos en la colaboración. Unido con la observación y con la escucha y con el tiempo para pensar también, es decir, el no estar en el hacer, sino estar en el pensamiento y en la reflexión, entra la parte de la comunicación. A pesar de que en las empresas estamos muy enfocados en el tema de la comunicación, pero el cómo comunicamos internamente yo creo, una asignatura pendiente. Y volviendo un poco, por ejemplo, a lo que hablábamos, al libro de Simon Sinek, en un capítulo habla de la comunicación, en el libro que habla de cómo la comunicación no va de hablar, sino va de escuchar. Y esa es una asignatura pendiente. Lo que hablamos nos fijamos en el impacto del entorno exterior, pero ¿cuál es el impacto del entorno interno de la compañía, de la empresa? Y luego creo que otra parte en la que tenemos trabajo es en la autoconfianza. Los directivos, como capaces de gestionar este nuevo nivel de sostenibilidad. Creo que tenemos todavía un ejercicio que hacer en creer en nosotros mismos y creer en la gente con la que formamos las empresas. Mónica, algo que yo he estado tomando nota
y son los 4 pilares fundamentales que nos comentabas, que cada uno de ellos como que deja como muy bien apuntalado una parte, ¿no? Siempre al final terminamos diciendo que las personas son el centro, pensamos en el bienestar emocional, en la comunicación, en escuchar todo, pero todo esto, si lo volcamos a un modelo de negocio sostenible, ¿qué es? ¿Es una fórmula matemática? ¿Tengo que poner pilar 1 más 2 más 3 más igual modelo sostenible? ¿O cómo lo planteo? Claro. ¿Cómo lo Pues fíjate, planteamos? claro, pues fíjate que lo que te voy a decir es algo que acabas de decir y que a lo mejor suena muy redundante, pero si vamos a decir que si fuera una geometría, en el centro estarían las personas, definitivamente. Es decir, eh, aunque suene redundante, porque no hay modelo, no hay negocio sostenible mientras no tengamos claro el para qué, lo que os decía antes. Entonces, si fuera una figura geométrica, en el centro tendríamos a las personas y definiríamos, por tanto, el objetivo de este modelo de negocio con un para qué muy claro. Y, y eso se complementaría con centrando este modelo de negocio en hacer lo que mejor sabe hacer, captando el talento que sabe que es el mejor para lo que sabe hacer y apalancándose en otros con otras fortalezas. Y eso es lo que nos ayudaría a alcanzar ese éxito que os decía antes de la frase de Pilar Gómez Acebo. Es el éxito que lo que realmente es el beneficio que causamos a otros en el cómo hacemos, en cómo hacemos las cosas. Y, Básicamente ir más allá, ¿no? del objetivo único que es la consecución de los resultados y el beneficio económico, o sea, el impacto que va más allá de esto, ¿no, Mónica? Exacto, exacto. Eh, es el impacto, vamos a decir, obviamente empresarial, porque es lo que venimos hablando. La base es la base empresarial, económica, sostenibilidad, donde los recursos entran, salen, donde hay una rentabilidad que además provoca que haya una inversión y que esa inversión va a, pues a alimentar, vamos a decir, una forma de gestión tecnológica humana, que es la gestión ya de los intangibles, que es lo que nos va a diferenciar de, pues de actividades que el ser humano ya no podrá, dejará de hacer y que harán las máquinas y que hará la inteligencia artificial. Mónica, yo necesito que me ayudes a bajar las ideas un poco a tierra. Así que, por favor, cuéntame algún caso en el que yo pueda entenderlo. Pues mira, yo creo que el caso del proyecto en el que yo estoy podría servir de ejemplo. Porque fíjate, para empezar es una empresa dentro de un grupo multinacional que tiene sus objetivos económicos principalmente de rentabilidad, facturación, rentabilidad, ROI, toda. Con lo cual, nuestro primer, vamos a decir, enfoque como empresa ha sido yo llevo liderando el proyecto hace 10 años, pues los inicios fueron los inicios de que la empresa fuera sostenible, es decir, que no cerráramos, es decir, que los números rojos estuvieran no hubiera números rojos y tuviéramos números negros. Esa fue la primera fase y esa para mí
sería la primera fase de la sostenibilidad de este proyecto. Con el tiempo, cuando esto tú ya ves que está asentado, resulta que como Lorena me presentaba al principio, nosotros estamos en el sector químico y bueno, pues el impacto de una empresa química en el medio ambiente y a nivel social, como te puedes imaginar, es bastante importante. Y obviamente todo lo que... Hay mucho recorrido, por lo que os decía. Por eso os decía que esa parte no es que esté superada, pero porque tenemos muchas políticas. Es decir, ya no, las empresas no nos inventamos las políticas, sino que hay mucha regulación que tenemos que seguir. En el sector en el que yo estoy, las regulaciones a todos los niveles de impactos medioambientales y de impactos sociales están además regulados. Y no solamente regulados, sino que luego las empresas tenemos nuestros códigos de buen gobierno que nos hacen llevar esas políticas mucho más allá y llevarlas transversalmente en toda la organización. Es decir, la organización es consciente de qué tipo de sector está trabajando y cómo se deben de minimizar los impactos. Con lo cual ahí tenemos a toda la empresa ya involucrada en esa segunda, vamos a decir, segundo escalón, que es nuestro impacto en el entorno y cómo somos sostenibles a ese nivel. Y entonces ahí entramos en esta tercera dimensión, que es la que es un poco, a lo mejor, más etérea, más difícil de explicar. Y nosotros internamente, y eso ha sido una cosa espontánea, pero se ha llamado así, nosotros le llamamos el espíritu Belching. Y ese espíritu Belching que se trasladó Me a... encantó, ¿eh? Ya el nombre me encantó como concepto. Sí, sí, me parece muy interesante. Sí, pues ya te digo, o sea, surgió naturalmente. Fue en una de estas cenas de empresa con todo el equipo y empezó había algo que se estaba gestando ahí y que se denominó el espíritu Belching, pero que en realidad tiene que ver con todo eso. Es decir, vale, esta actividad, por llamarla así, da dinero, es sostenible en su impacto medioambiental, pero además, ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces es cuando te empiezas a plantear unas nuevas relaciones con tus proveedores, con tus clientes, esas relaciones de alianzas, de apoyo, de vamos a impactar en el mercado con estas soluciones, con esto de una manera conjunta y empiezan a salir y se empieza a co-crear algo diferente y mucho más grande que el impacto que una sola empresa puede tener. Eso sucede externamente, es decir, empiezas a ver que cuando te juntas con un cliente y con un proveedor y consigues desarrollar soluciones para el cliente final que son mucho más beneficiosas y con mucho más valor, mucho más aporte de valor que el que nosotros como empresa sola podríamos hacer. Pero nos ha pasado igual apalancándonos en universidades, en centros de investigación. Es decir, a eso me refiero yo con dejar de ver la macroempresa como una macroempresa y empezar a ver las interrelaciones y el apalancamiento y el que cada uno se enfoca en lo suyo. Y eso a nosotros nos ha funcionado y creo que el impacto que hemos dado ha sido mucho mayor. Y luego la otra parte ha sido la del equipo, la gestión del equipo. Parece, no sé, parecen obviedades, pero en la época de pandemia, el que la gente pudiera elegir si quería estar en la oficina o quería estar en su casa en función de su situación personal, de cómo estaban viviendo, porque a lo mejor y todo eso no son matemáticas, porque no es, tú tienes hijos, te quedas en casa, o tú tienes esta función, te vienes a la oficina, sino, pues no sé, gente que a lo mejor su función y su trabajo se podía hacer desde casa, pero no quería estar sola en casa porque era una persona que vivía sola en su apartamento,
de 20 metros cuadrados y lo que quería era pues, ir a la oficina. Es decir, esa es la escucha, te hablo en un ejemplo muy, pero esa escucha de las necesidades, de las vivencias y de cómo cada uno de los miembros del equipo pueden aportar dentro de la compañía a nosotros, nos ha dado un rendimiento no solamente económico, sino, lo que digo, al final de aumentar el valor y aumentar lo que ofrecemos como proyecto empresarial, y eso termina repercutiendo e impactando a todos, a los clientes, al entorno, a las personas que trabajan y por supuesto a nuestros accionistas como repercusión, vamos a decir, económica, volviendo otra vez a la base de la sostenibilidad. Bien. Pero, ¿te has quedado pensativa? Sí, me he quedado pensativa porque de verdad que, claro, lo pones, como le pedía a Mónica, lo bajas y claro, a todo esto yo sumaría una sola palabra y es la responsabilidad. O sea, hay que ser responsable a tantos segmentos internos y externos que de verdad que está para poder armar un gran esquema. Y de hecho, muchas veces creo que este tipo de cosas deberían trabajarse internamente, a veces en modo workshop, en modo taller, para poder escuchar. Es tan importante escuchar todas las capas, porque así se puede construir un proyecto en común. Lo que decías, Mónica, de aquello de que cada uno se ocupe de lo que es experto, y entonces todos podemos crear algo nuevo. Esa misma estructura, si la llevamos dentro de la compañía, también ocurre lo mismo, porque la información que tienen los mandos intermedios, el que atiende el teléfono, el que está dando cuentas sobre la rentabilidad, todos tienen una lectura que seguramente la capa directiva no la tiene. Y la información que te pueden apoyar y dar para crear este modelo de negocio sostenible es perfecto, porque es el de la compañía, es el que lleva el ADN de la compañía, porque lo han creado en base a las necesidades de cada una de las capas de esta compañía. Entonces, decía yo de la asignatura pendiente. Sí, totalmente. Lore, yo creo que va siendo momento de cerrar un poco conclusiones. Sí. Cierro con esto que recién estabas, bueno, pretendo cerrar con esto que decías tú recién, lo de los workshops y sobre todo el tema del trabajo, ¿no? Que ustedes hicieron, Mónica, que recién explicabas tan generosamente con tu ejemplo. A ver, las empresas están cobrando conciencia, ¿no? Sobre el riesgo que supone el modelo económico actual para lo que es la competitividad y la atracción de talento, que son los dos ejes fundamentales. Primero, la competitividad de que las empresas puedan seguir existiendo en el tiempo y segundo, que las personas quieran formar parte de ella, ¿no? O sea, que los talentos, los perfiles claves quieran formar parte de ella. Eso por un lado. Entonces, esta forma de tomar conciencia se puede hacer, como decía Vero, a través de workshops o creo que se puede hacer también en encuentros, que, como por ejemplo en las cenas que mencionabas, Verón, en Mónica, sobre donde ustedes discutían sobre cómo hacer este giro estratégico en la compañía, en los networkings, o sea, las nuevas relaciones de colaboración que se generan a partir de esta necesidad y sobre todo lo que aquí quiero rescatar después de escucharle a Mónica hoy es que cada vez surgen más voces entre lo que son inversores, consumidores y poderes reguladores que cuestionan el business as usual, o sea, los negocios tal y como nosotras y nosotros estábamos acostumbrados a entenderlos. Y sobre todo, cada vez más se solicita lo que es la incorporación en el modelo de negocio de lo que son las consideraciones sociales y medioambientales, en lo que son las estrategias de las empresas, tanto sean grandes, medianas, pequeñas. Por lo tanto, Mónica, para nosotros en Changemakers, uno de los elementos que más valoramos es la visión real, práctica de las personas que están en las empresas y sobre todo en una materia que para muchísimas personas sigue siendo muy abstracta, que es la gestión empresarial sostenible. Y sobre todo lo que nos ha parecido muy válido del encuentro de hoy es cómo nos has explicado esa forma de dirección empresarial que habéis llevado adelante vosotros desde la realidad, desde un caso genuino,
en lo que es el equilibrio, ¿no? De encontrar ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental, que en el campo de los que nos dedicamos a innovación sostenible y economía verde, como es el mío, con proyectos de innovación sostenible y dando clases, ¿no? En escuelas de negocio de esto, se llama desarrollo sostenible porque realmente se puede llevar adelante en las organizaciones. O sea, el desarrollo sostenible ha de ser, como bien dijiste al principio, cuando jugabas con la palabra de hay que empezar a preguntarnos sobre la insostenibilidad, ¿no? Entonces, es desarrollo sostenible porque precisamente se puede aplicar a las organizaciones. Y esto es un poco mi resumen. Soy fan básicamente de todo lo que es innovación sostenible y creo firmemente que personas como tú son las que hacen que esto pueda llevarse adelante. Así que muchas gracias, Mónica, por tu aporte. Lore, esto que me apuntabas cuando me comentas siempre en la parte, ¿no?, de récord y cuando preparamos cada episodio, claro, comentábamos lo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no?, de todos los objetivos de desarrollo sostenible para poder afrontar esta nueva situación, esta nueva realidad que necesitamos. Pero básicamente a lo que tienen que aspirar todas las personas que piensan crear y liderar equipos, organizaciones, ¿no?, que sean responsables y volvemos a lo mismo, que sean sostenibles, ¿no? Pero sostenibles en el sentido de que se pueda llevar a todos los impactos que comentaba Mónica, tanto interior, en el entorno corporativo, pero también en la parte externa. O sea, ¿cómo impacta la sostenibilidad de mi empresa en el entorno próximo, en el entorno de la competencia, en el entorno de las nuevas generaciones? Porque lo que sembramos hoy afectará a la próxima. Va tan rápido que afectará a la próxima. Entonces, esa responsabilidad creo que es la que tenemos que tener en cuenta los que aspiramos a crear empresas y a liderar equipos. Así que yo, Mónica, te agradezco infinitamente toda tu experiencia, porque de verdad que es bueno hablarlo bajándolo a tierra, como decíamos hace un ratito, ¿no? Realmente poniéndole nombre a las cosas y ejemplos de personas que ya sea corporaciones más grandes o más pequeñas, pero que lo están haciendo. Y que lo están haciendo a prueba y error y que lo están compartiendo, porque además es muy bueno compartir tanto lo bueno como lo malo de lo que está ocurriendo. Y que en realidad no es malo, es simplemente un ejercicio y compartes los resultados. Creo que eso es muy bueno. Te voy a contar, Mónica, y a toda la audiencia, como siempre, que nosotros estamos aquí charlando contigo y dando la cara y haciendo esas cosas, pero hay un equipo detrás espectacular que está formado por nuestro productor ejecutivo, Ricardo Herley, y por Ainé Puy, que es la que hace la magia luego con todo lo que nosotros estamos ahora creando y grabando para hacer y llevar adelante este podcast de Changemaker. Así que me despido, Mónica, con un súper abrazo a todos. Lore, como siempre, gracias. Que nos sigan en las redes sociales, que nos compartan. Y Lore, te dejo a ti para que cierres. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mónica, gracias de nuevo. Changemakers, equipos, bueno, de veras que ha sido un gustazo, un placer, como siempre. Y estamos súper agradecidos y agradecidas porque hoy somos nosotras tres, pero como decía Vero, hay todo un equipo. Y ese equipo es el que hace posible no solamente de que estemos, sino de que haya uno más y que podamos contar con personas increíbles que nos aportan conocimiento y experiencias reales, prácticas en empresas, como Mónica. Entonces, dicho esto, queremos invitarles a varios temas. Primero, a comentar si les ha gustado o no les ha gustado, qué podríamos mejorar, qué temas les han parecido de los que hemos tratado hoy, que son los que vale la pena que pongamos más foco, más valor, que lo compartan, porque seguro que a alguien de las personas que conocéis les puede ser útil, y sobre todo a nosotros siempre nos gusta reflexionar al final con una frase que resuma el podcast, como le decía Mónica hace un ratito, y hoy hemos elegido una frase de una mujer que a mí personalmente me parece muy, muy ejemplificadora en materia de sostenibilidad en las iniciativas que se están poniendo en marcha. Es una mujer que es la directora general de Natura, que es una empresa cosmética, se llama Cecilia Goyare Rivielio, y la frase es: ser sustentable no es solo lavar las culpas ni solo cuidar el medio ambiente, sino ser socialmente justo,
responsable con el ambiente y por lo tanto también económicamente viable. Y esta es la frase con la que hoy hemos elegido cerrar este podcast y sobre todo les animamos a que nos sigan escuchando. Queremos dejaros con la curiosidad de qué se tratará el siguiente, pero desde luego, sin duda alguna, conecten con Natura porque el próximo podcast viene de la tierra de esta empresa. Así que esperamos sorprenderos y nos vemos en el próximo episodio de Changemakers, en el podcast de los líderes que impulsan cambios. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.